Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Juan, en el capítulo 3 y versículo 3. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder llegar a cada hogar, Padre, para que juntos podamos aprender de tu palabra. En esta hora, mi Dios, sé tú, Padre, limpiando la mente y el corazón, Dios amado, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, que cumple el propósito, Padre, por el cual tú la envías en esta hermosa hora. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y voy a empezar con una pregunta. No sé si usted que me escucha o que me va a escuchar, usted como hijo de Dios, usted se ha preguntado, ¿por qué hoy en día los que decimos que somos creyentes, no hay un cambio en la vida de él? En esta hora nosotros vamos a ver, basado a la palabra del Señor, por qué muchos dicen que son creyentes, pero sus vidas no han cambiado. Y la razón es porque se está enseñando equivocadamente lo que verdaderamente la palabra del Señor a nosotros nos enseña. ¿En dónde está el problema y cómo es que nosotros podemos alcanzar la salvación? Hoy muchos dicen que son creyentes, pero sus vidas no han cambiado. Sus vidas siguen practicando lo mismo que practicaban antes. Lamentablemente, muchos de los que se dicen ser creyentes viven en una mentira. ¿Por qué? Se lo voy a comprobar con la palabra del Señor. ¿Por qué viven en una mentira? El problema es que hoy en día hemos oído y oímos muchas cosas, y una de las cosas que yo he oído, y esa es parte del problema, es que muchos dicen que cuando vienen a Cristo, Dios les cambia su vida de una vez, que Dios lo cambia cuando vienen a Él. Y la Biblia no dice eso, porque el hombre le dice: usted ya hizo una oración de fe, usted ya empieza a congregarse, ya empieza a vestirse de una manera diferente. Si usted toma, deja de tomar. Si usted fuma, deja de fumar. Pero eso no es porque el hombre ha cambiado, porque lo deja, porque él dice: ya no voy a tomar. Se viste diferente porque le dicen: usted tiene que vestirse de esta manera. Y empieza a congregar y empieza a llevar una Biblia y a decir que ya Dios lo cambió. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque les dicen que ellos ya son creyentes y que Dios ya los cambió. Lo malo que había en ellos, Dios ya se los quitó. Eso yo lo he escuchado, no solo una vez, sino muchas veces. Y que ellos ya empiezan a vivir una vida creyéndose, porque le han hecho creer
que ellos ya han cambiado. Pero cuando nosotros vemos la vida de ellos siguen siendo iguales. No ha habido un cambio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos eso, y yo no sé si usted lo ha escuchado, pero cuando dicen, a mí Dios me cambió, y usted dice, ¿y por qué yo sigo luchando día con día? Sigo luchando con esta carne, quiero hacer cosas malas, y usted sigue luchando y pidiéndole a Dios que le ayude. Y cuando otra persona dice que ya Dios lo cambió, lo hacen sentir mal, lo hacen sentir que usted no es hijo de Dios, porque a ellos Dios los cambió y a usted no lo ha cambiado. Pero nosotros podemos ver que la palabra del Señor, nosotros vamos a ir día con día renovándonos en la palabra del Señor. Nosotros vamos a ir día con día viviendo conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Pero cuando el problema es por la manera que el hombre está enseñando, no está enseñando lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Otro problema por el cual a hoy en día nosotros podemos ver que muchos dicen que son creyentes, pero sus frutos dicen lo contrario. Y el problema está en la forma como nosotros que decimos ser hijos de Dios evangelizamos. Nosotros cuando evangelizamos a una persona, empezamos haciéndole preguntas. Le preguntamos, ¿usted sabe que es pecador? El hombre o la mujer le dice sí. Cuando ellos nos dicen sí, les preguntamos, ¿usted quiere ir al cielo? Ellos dicen sí, claro. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todo mundo quiere ir al cielo. Todo mundo va para el cielo. Y empezamos con esas preguntas cuando nosotros evangelizamos. Y la pregunta debería de ser, ¿desde cuándo usted escucha el evangelio? Cuando usted lo escucha, ¿ha habido un cambio en su corazón? Para que una persona sea salva, no basta con hacer una oración, sino que necesita arrepentirse de corazón. El arrepentimiento es más que simple el reconocer nuestros pecados. El arrepentimiento involucra un cambio de corazón. Un hombre que se ha arrepentido es un hombre criado por la obra del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Si un hombre se arrepiente, si un hombre de verdad se ha arrepentido, vamos a ver un cambio en su estilo de vida. Es imposible que después que nos hemos arrepentido de todo corazón, volvamos a ser los mismos. Cuando nosotros miramos, y yo me he hecho esa pregunta muchas veces, y yo digo, si dice que es creyente, ¿por qué no hay un cambio? Porque todavía no se ha arrepentido de corazón. Porque sus acciones, sus actitudes dicen lo contrario, pero le han hecho creer que él ya cambió, que Dios ya lo cambió, que Dios ya lo transformó. Eso es una mentira del hombre. Cuando nosotros miramos hoy en día,
cuando le hacen la invitación a alguien para que venga a Cristo, el hombre le dice, quiere aceptar a Cristo, levante la mano, pase al altar, haga una oración lo cambia todo. Y cuando el hombre dice, lo hace esa oración y empieza a ir a un lugar a congregarse y empieza a vivir, a practicar lo que le están enseñando, pero no se ha arrepentido de corazón. ¿Por qué? Porque no le han predicado el evangelio verdadero. No le han dicho que este evangelio es de arrepentimiento, es de un cambio, es de una transformación, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado y vamos a empezar a vivir de diferente manera, no solo en el lugar donde nos congregamos, sino también en nuestros trabajos, en todo momento, en nuestro hogar. Porque cuando en el lugar donde nos congregamos, todo mundo se ve bien, todo mundo se ve que son verdaderamente hijos de Dios. Nuestra actitud debe ser igual siempre, todo el tiempo, en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros, cuando de verasmente nos hemos arrepentido, vamos a aborrecer el pecado. Lo que antes nosotros amábamos, lo vamos a aborrecer. Hoy en día, lamentablemente, no se está predicando sobre el arrepentimiento. Preguntas nada más. ¿Quiere hacer una oración para que Cristo entre en su corazón? Este es un problema. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay un solo versículo que nosotros encontremos que haga esta pregunta. No existe esa pregunta en la palabra del Señor. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar el evangelio, predicó el evangelio de arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando Jesús empezó su ministerio, él empezó a predicar el mensaje de arrepentimiento. Oiga lo que dice Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él no dijo, haga una oración. Él no dijo, levanten la mano. Él dijo, arrepentidos y creed en el evangelio. Cuando nosotros miramos en Hechos, en el capítulo 2, versículos 37 y 38, en el día de Pentecostés, cuando Pedro terminó de predicar, Pedro no dijo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Levanten la mano, y todos los que levantaron la mano, pase y repita esta oración conmigo. Lea Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Y dice que Pedro solo predicó la palabra del Señor. Y los que estaban ahí se compungieron de corazón. Y vinieron a Pedro y le dijeron, ¿qué haremos? Él les dijo, arrepentidos. ¿Por qué? Porque es el evangelio, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y el mensaje de arrepentimiento. Si queremos ver cambios en nuestras vidas, nosotros nos tenemos que arrepentir de todo nuestro corazón. Lo siento mucho, pero esto que el hombre está enseñando no está en las escrituras. Es algo fabricado por los hombres. Es un método que tenemos, porque yo lo hice en un tiempo,
de evangelizar de esa manera. Y por causa de ese método que les han hecho creer y se creen creyentes. Es una fábrica produciendo creyentes falsos. Le hago una pregunta. Cuando usted evangeliza, practica lo que usted evangeliza, lo que usted practica cuando usted evangeliza, ¿de dónde lo aprendió? ¿Lo aprendió de otra persona y de otra persona y de otra persona y de otra persona? Pero no de las Escrituras. Porque le digo, yo lo practiqué, yo lo hacía de esa manera. Por eso la gente se cree y piensan que son creyentes con el hecho de haber hecho una oración, con el hecho de haber levantado la mano y el hombre le dice, usted ya cambió, su vida ya cambió. Usted le va a cambiar esto, le va a cambiar lo otro y todos se van así. No, la Biblia no dice eso. Nosotros necesitamos entender que el Evangelio comienza con el carácter de Dios y sus atributos. Nosotros necesitamos escudriñar la palabra del Señor, buscar a Dios, conocerlo a Él por medio de la palabra del Señor, conocer los atributos del Dios al que nosotros servimos. No lo que nos enseña el hombre, no, sino lo que nos enseña la palabra del Señor. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 3 y versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de todos nosotros, los pecados pasados. En este versículo, Pablo dice que Dios fue una propiciación de los pecados para nosotros. Dios nos cambia. Dios nos transforma cuando venimos a Él arrepentidos de todo nuestro corazón. No cambiamos como el hombre está enseñando que Dios nos cambia de una vez. Es de ir renovándonos día con día. Día a día nosotros aprendemos de la palabra del Señor y día a día nosotros vamos luchando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor a nosotros nos dice, para que Dios obre un cambio en nosotros, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga lo que dice Mateo en el capítulo 4 y versículo 8. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que Dios es grande en su misericordia. Somos nosotros los que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Oiga lo que dice Mateo 13, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia dice que somos nosotros los que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es usted y yo los que tenemos que hacer morir todo lo que hay en nosotros que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Jesús también predicó, como le decía, el mensaje de arrepentimiento. Oiga lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra, el arrepentimiento, es lo que nosotros tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no vamos a dar frutos, no vamos a cambiar. Nuestras vidas van a seguir siendo las mismas. Y es de que cada día vayamos aprendiendo. ¿Por qué? Como dice en Jeremías, en el capítulo 18, ahí la palabra del Señor dice que Dios es el alfarero y nosotros somos ese barro, que día con día Él nos va moldeando. No dice que nos moldea de una vez y para siempre, no. Él nos va moldeando, nos va quitando poco a poco. Él va haciendo esa vasija que Él quiere que nosotros seamos. Nosotros somos barro en las manos del alfarero. La palabra del Señor habla claro y nosotros tenemos, por eso es menester escudriñar la palabra del Señor y no creer todo lo que el hombre está diciendo. Colémoslo con la palabra del Señor. Si queremos alcanzar una vida eterna, si no queremos irnos al infierno creyendo que vamos a una vida eterna y vamos a terminar en el infierno. Oiga lo que dice Colosenses en el capítulo 3 y versículo 5. Haced morir pues todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir pues. Es usted y yo los que vamos a hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Lo vamos a ir haciendo poco a poco, día con día. Somos nosotros que vamos a ir haciendo morir todo aquello que le desagrada a Dios. Y vamos a ir día con día transformándonos, como dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es el comienzo de un llamado a arrepentirnos y creer en el evangelio que nos ofrece la salvación para nuestras almas. Oiga lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 5 y versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo podemos ver que Dios nos promete afirmarnos, fortalecernos, establecer después que hayamos padecido un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque día a día nosotros es una lucha la que tenemos. Luchamos día con día, estamos en esta lucha, pero Dios nos ha prometido estar con nosotros, fortalecernos y guardarnos en todo lo que nosotros pasemos. Oiga lo que dice Segunda de Corintios en el capítulo 13 y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Este versículo significa que al contemplar la gloria del Señor, al conocerlo a Él, sus atributos, nosotros nos vamos a ir transformando día con día, vamos a transformarnos. Y día a día nos vamos a ir conformando a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer su palabra, lo vamos a conocer a Él por medio de su palabra y vamos a conocer que Él es un Dios bondadoso, fiel, misericordioso, grande, excelso, y nosotros vamos a ir conociéndolo, y día a día, cuando nos hemos arrepentido, buscamos conocerlo a Él y vamos a ir cambiando, y Él nos va a ir ayudando por medio de su Espíritu Santo. Cada vez vamos a ser más parecidos a Él, y esto se produce gracias a la acción del Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, Él nos sella con su Espíritu Santo, y Él es el que nos va a ir guiando, Él nos va a ir redarguyendo cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Oiga lo que dice 1 de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 22 al 24. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Debemos evitar, rechazar, participar en toda acción y pensamiento que sean malos. Debemos, en cualquier forma, nosotros debemos evitar la maldad, los pecados, comportamientos que puedan ser perjudiciales para los demás y para nosotros mismos. Estos versículos se encuentran, si usted lee la palabra del Señor, estos versículos se encuentran en el contexto de una exhortación a vivir en santidad y a vivir una vida que glorifique a Dios. Examinémoslo todo, retengamos lo bueno y apartémonos del mal. Evitemos el pecado, la mentira, la violencia, todo aquello que a Dios no le agrada. Es usted y yo lo que lo vamos a evitar. Si antes lo practicábamos, tenemos que dejarlo de hacer cuando de verasmente nos hemos arrepentido. Pero hoy muchos dicen que son creyentes y siguen todavía practicando estas cosas. ¿Por qué? Porque les han hecho creer que ellos ya cambiaron y ya no necesitan cambiar. Pero la Biblia dice: haced morir todo lo terrenal en nosotros, todo aquello que es dañino para nuestra salvación. Es un llamado a que reflexionemos con nosotros cómo estamos viviendo. Es un llamado a nosotros pedirle a Dios el discernimiento. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Escudriñando la palabra del Señor. Porque si usted no lee la palabra del Señor, usted no puede discernir lo bueno de lo malo. Vivamos una vida en santidad, porque la palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Empecemos a buscar la verdad, empecemos a escudriñar la palabra del Señor. Por último, oiga lo que dice la palabra del Señor en Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra del Señor es clara. Él empezó la buena obra en nosotros y Él la va
perfeccionando día con día y vamos a lograr la perfección hasta el día que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda. Este versículo expresa la obra de Dios, que Él comenzó y continuará día con día hasta el día que Él venga. Basado a la palabra de Dios, nosotros podemos ver que no podemos cambiar de una sola vez como el hombre lo hace creer. La Biblia es clara y dice que vamos transformándonos día con día. Y como decía el versículo que hemos leído, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va perfeccionando día con día. Así que oremos por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de meditar un momento en tu palabra. Gracias, mi Dios, por hablar a mi vida primeramente. Ayúdanos, Señor, cada día a ser oidores, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Bendice a cada uno de aquellos que se va a tomar su tiempo para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos día con día a hacer tu perfecta voluntad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. A ti la gloria, a ti la alabanza y a ti la adoración, Dios mío, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora y adelante en el Señor.